Compañeras, compañeros, compañeres, buenas tardes a todos. Qué bueno que están aquí en esta transmisión de la Dirección General de Materiales Educativos. Mi nombre es Marx Arriaga Navarro. Tengo el honor de ser el director general de esta dirección. Y pues bueno, hoy vamos a platicar sobre infodemia, vamos a platicar acerca de una comunicación diferente, de los libros de texto, de la nueva escuela mexicana, del reto que implica la ilustración en estos nuevos materiales educativos. Así que, repito, muchas gracias por estar aquí, por escucharnos, por querer participar en esta convocatoria. Es un reto gigantesco el que se ha planteado el gobierno mexicano, el cambiar los libros de texto, el generar una familia diferente, una familia que haga una ruptura con la tradición que llevaban sobre los libros de texto y que en este experimento, en este sacar el libro de texto de una situación de una zona de confort para convertirlo en un producto diferente, en un objeto cultural diferente, pues les agradecemos que estén aquí con todos nosotros. Bien, vamos a iniciar esta charla. La charla, digamos que la dinámica va a ser de esta manera. La charla va a durar un poco más de una hora, hora y media, y después tendremos un tiempo para leer sus preguntas y tratar de contestarlas. Así que les pedimos, por favor, en el mismo chat de la plataforma, que estén colocando ahí todas las dudas que tengan acerca de la plática que estemos dando. Vamos a partir con una imagen. Esta imagen, un compañero nuestro de la dirección la diseñó, la tituló Cartografía de la nueva familia de libros de texto gratuito, y me va a servir para hacer un encuadre de qué implicaciones tiene la nueva escuela mexicana, cómo se da la ruptura del modelo educativo, del paradigma educativo. Trataré de hacerlo de manera coloquial. No quiero convertir esto en una discusión pedagógica o un análisis filosófico, ontológico de la educación, sino que sea una plática relajada de los cambios que implica la nueva escuela mexicana y cómo esos cambios se aterrizan en los libros de texto. Entonces vamos a estar viendo, si imaginemos que esto es una cadena, vamos a iniciar del primer eslabón, el eslabón que generó todos los cambios, que es el cambio al modelo educativo, para dar un salto de muchos eslabones hasta llegar al último, que es el libro de texto. Entonces será una charla entretenida, espero que les guste, espero que no los aburra. Bien, iniciamos. Vamos a iniciar con esta cartografía, esta ilustración que hizo uno de nuestros compañeros, y vamos a irnos al centro de ella, de esta cartografía, que es, digamos, una especie de corazón o meta a la que las personas que participan en los procesos educativos de básica entendida desde educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, que tienen como finalidad, como digamos que como utopía, como ese lugar al donde sueñan llegar. En este corazón, en esta utopía, ahí podemos ver el primer gran cambio que implica la nueva escuela mexicana. La nueva escuela mexicana apuesta por la conformación de comunidades. Entiende que la educación no es un proceso individual, no es algo que una persona un día decide de que yo me voy a hacer cargo de mi educación de manera aislada, preocupándome solo de mí sin tomar en cuenta a los demás. Así no va la formación de las personas. Ese es un plano también utópico, un poco narcisista, el creer que uno puede, digamos, aislarse del hecho comunitario y aprender los conocimientos, sistematizarlos, hacerlos propios, de manera aislada, de manera individual, ¿no? En realidad nosotros aprendemos a través de comunidad. Esto es un gran lazo, una gran red universal que se ha forjado a lo largo del tiempo, en donde nosotros estamos en un momento histórico, en un estar en el mundo, en una hora, pero el estar aquí en este momento, en esta situación sociocultural, es el resultado de una gran travesía, de un gran caminar que lleva siglos.
y en donde nosotros recae en nosotros una herencia cultural, una herencia de conocimientos. Bueno, la nueva escuela mexicana entiende a la educación así, no como un hecho aislado. Entonces, ahí lo que vemos es que esta comunidad, este pozo de la sabiduría, de los saberes, no irradia solo a una persona, sino irradia a una comunidad. Y esa comunidad está conformada por la diversidad. No es una suma de iguales, no es que sean todos de la misma edad o del mismo color de piel o del mismo contexto cultural, económico, lingüístico, no, sino la nueva escuela mexicana entiende que la comunidad no puede ser una tribu de iguales, sino debe de ser la comunión de la diversidad, donde no hay una superioridad de unos frente a otros, donde no hay una idealización de que el buen mexicano es esto, es un católico, es un heterosexual, es un blanco, es un hombre, sino que entiende que en nuestra comunidad participamos todos y que cada uno de nosotros desde su estar en el mundo aporta en la construcción de esa comunidad y que no debería ser relegado ni por sus creencias religiosas, sus creencias sociales, económicas, sus gustos sexuales, su condición cultural, su condición económica, su condición lingüística. Ninguna de esas variables debería marginar a las personas, sino que cada uno desde su estar en el mundo aporta en esta construcción de comunidad y que eso es valioso. Así lo entiende la nueva escuela mexicana. Por eso vemos en la imagen como en esta reunión que se hace de estas personas alrededor de este pozo de saberes, no encontramos a los iguales, sino encontramos a los diversos. Encontramos hombres, mujeres, niños, adolescentes, gente de color blanca, morena, afrodescendientes, gente con diferentes contextos culturales, diferentes contextos geográficos y también la naturaleza. O sea, esta comunidad no solo implica la reunión de personas con ciertos principios, sino que es el reconocimiento de lo diverso, de lo otro. Este es el primer gran choque que da la nueva escuela mexicana a la, digamos, vieja escuela mexicana, a la escuela tradicional, que poco a poco con los procesos, digamos que de productividad aplicados en el hecho educativo, fueron conformando un modelo donde se centraba en la conformación de un individuo, donde se le decía a la sociedad, ¿sabes qué? Sí, el Estado está obligado a darte una educación, pero esta educación que da el Estado es una educación básica, una educación hasta cierto punto débil, frágil, que requiere de ti, requiere de tu compromiso, de tu esfuerzo para que completes lo que no logra el Estado dar. Entonces, cada uno de ustedes debe de responsabilizarse del proceso individual de formación e invertir en ella para buscar una excelencia educativa, una calidad educativa. Esto que por décadas se nos fue metiendo en la cabeza a todos los mexicanos, que el proceso de educación era un proceso individual y donde cada uno de nosotros debía responsabilizarse de cómo aprendíamos y que uno iba a recibir una calificación individual por el esfuerzo que recibía y que al final del proceso recibirías una certificación que te diría, bueno, pues ya tienes la primaria, la secundaria, la educación media, la educación superior, y que aquello te iría dando paso a otros niveles culturales, económicos, a otras clases sociales. Pues aquello era una fantasía, así no funciona la educación, así no funciona la conformación de la persona en un plano social, porque todos nosotros somos sujetos sociales. Entonces esa fue la primera gran ruptura. La primera gran ruptura fue decirle no a esa educación individualista y recuperar los valores de la comunidad, colocar a la comunidad en el centro y recuperar esa forma de educación comunitaria que había existido desde el origen de la humanidad. De hecho, es más antigua
que la formación individualista, ¿no? Que el compromiso individual por la educación. Entendamos que en las primeras tribus, en los primeros gremios, en las primeras comunidades, empieza a haber un trabajo gremial en donde algunos se especializaban en la cacería, otros en la agricultura, otros en la alfarería, y la transmisión de los conocimientos de esos gremios se hacía de una manera oral, no tradicional, como digo, no escolar como ahora es la educación, donde tenemos una currícula y decimos, bueno, pues ahora va el tema uno, el tema 2, ahora va el bloque tal, ahora estamos en la asignatura de español, ahora es la asignatura de matemáticas, no, en aquella educación primigenia de estas comunidades, centrada en la transmisión de los saberes que servían para la resolución de problemas tangibles para todos nosotros, pues todo se hacía de manera oral y tenía que ver con usos y costumbres y también con la manera en cómo se resolvían esos problemas. Entonces, aquel alfarero que llevaba años con la experiencia, pues le transmitía a las nuevas generaciones sus conocimientos de manera oral y de manera comunitaria, entendido que ese conocimiento que él tenía no era un conocimiento individual o no era un tesoro individual, sino era una necesidad comunitaria y que él debía dar el relevo, pasarle estafeta a las nuevas generaciones a través de las experiencias que él había adquirido de la generación previa, pero que también se habían hecho más robustas con su estar en el mundo. Ese tipo de educación comunitaria que existe todavía hoy en la educación informal, en estos gremios, es uno de los elementos base de la recuperación de la nueva escuela mexicana. No pensar la educación como un hecho aislado, individual, sino irse al hecho social, cultural y conformar un tipo de ciudadanía diferente. No un ciudadano que piense tan solo en un bienestar individual, de que yo lo que deseo es progresar de manera aislada, de manera independiente, sin importarme que mi comunidad pues tenga problemas culturales, económicos, ambientales, problemas de género, de violencia, no me importa. Yo lo único que deseo es tener un bienestar individual. No, la nueva escuela mexicana aspira a la formación de una ciudadanía diferente, una ciudadanía corresponsable en un hecho muy particular. En estos últimos años, en esta educación tradicional, también otro concepto que se colocaba en la mesa en la formación de ciudadanía era el concepto de libertad. La libertad para esta educación anterior se centraba en que mi libertad termina donde inicia la libertad del otro. Entonces empezaba un juego donde cada uno, como si fueran sujetos autónomos, como si fueran repúblicas, tenían unos límites, unos márgenes, en donde estos márgenes estaban colocados con los límites hacia otros. Es decir, mi libertad terminaba donde se encontraba el otro, la persona, el diferente, el diverso. Y entonces imaginemos como si fuera en un mapa, pues aquí estaba la República de Marx y aquí estaba la República de José y de Pedro y de María y de Lourdes y de todos. Y cada uno tenía una libertad o tenía un territorio acotado por los límites que daba la relación con los demás. ¿Esto qué generaba? Pues un distanciamiento y también una envidia. Había personas que por su condición cultural, su condición económica, pues tenían una libertad más amplia por los privilegios que tenían, es decir, ellos imaginemos, por una situación económica, pues podía darse ciertos lujos y tener mayores libertades que el otro. Y para ampliar esas libertades, en muchos casos había que distanciarse de los demás, porque si yo me estaba muy junto a ellos, pues ellos me limitaban por sus necesidades a mi libertad, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Pues me distanciaba de ellos para entonces tener más amplitud, para poder ampliar estas libertades que se tuvieran. ¿Qué busca la nueva escuela mexicana? Romper con esa tradición individualista y decirle al sujeto, no, la libertad no va así. La libertad debe que entenderse que uno va a ser más libre en la medida en que los demás sean más libres. Es decir, como trabajamos en comunidad, estamos conviviendo en comunidad, yo no puedo crecer en mi libertad si los demás siguen oprimidos. Yo ya llegué a un límite.
Mi límite está dado por mis condiciones. La manera en que puedo ampliar mi libertad es solo que las libertades de los otros que están más oprimidos que yo se puedan ampliar. ¿Ampliar hasta qué punto? Al menos al punto al que yo me encuentro, que es la única oportunidad que yo podría tener de ampliar su condición. Es decir, yo no puedo ampliar la condición de alguien oprimido que llegue todavía a mayor libertad que la que yo poseo, pero sí puedo ayudarlo a que posea las mismas libertades que tengo. Entonces, en esta comunión de estas dos personas, este que estaba oprimido y tenía menos libertades que yo, al ayudarlo, al quitarle todos esos prejuicios que lo limitaban para su crecimiento, al ayudarle en ese crecimiento, en esta suma, aumentamos los dos de libertad. ¿Y qué esperaría uno? Que otros se unieran a este trabajo de liberación de los sujetos para lograr unas libertades comunitarias más amplias, donde, repito, la libertad de uno, yo no puedo ser libre si los demás no son libres, es decir, va a subir mi libertad, va a ampliarse mi libertad comunitaria en la medida de que los demás se amplíen. Bueno, este es el corazón de la nueva escuela mexicana, pero ahora que siguiendo con esta ilustración, imaginemos qué es lo que acosaba a esta utopía, por qué no es tan fácil llegar ahí. Y en esta misma cartografía nos van a dar ciertos elementos. Como ven, ese es un mapa, imaginemos que es como una especie de un territorio donde está dividido. A ver si podemos ampliar para explicar la imagen tan solo, y ahorita nos acercamos. Como ven ahí en la imagen, veníamos de este centro, de este corazón, y vemos que hay como unas fronteras y están divididos tres espacios, el espacio naranja, el morado y el verde. Y eso es así. Entonces vamos a ir viendo cómo las diferencias entre el espacio verde con el espacio naranja, entendido como este espacio verde, el corazón de la nueva escuela mexicana, y el espacio naranja como la vieja escuela mexicana. ¿Cuáles eran los principios, las ideas que se manejaban en esta y que se habían normalizado en la nueva escuela, en la vieja escuela mexicana? ¿Y qué es lo que está tratando de romper este nuevo paradigma educativo? Vamos a ver algunos de esos vicios que se habían generado. Pues sin duda uno de los que más se ha analizado es la cuestión de los epistemicidios. Algunos de ustedes ya lo habrán escuchado. Venimos de una formación eurocéntrica, en donde por ya digamos al menos 200 años se ha ido fijando desde una concepción de la Europa central cuáles son las verdades que como comunidades eurocéntricas aceptamos como verdades únicas. Esto se ha ido conformando a lo largo de los siglos. Entonces se fue generando una historia, una filosofía, unas matemáticas, unos lenguajes centrados en estos conceptos universales que surgieron desde ciertos espacios. Y eso que generó que otros conocimientos que se desarrollaron fuera de esos espacios, de esa Europa central, estoy pensando en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en estos lugares, todo lo que quedó en la periferia, poco a poco fueron saberes que no eran importantes para esta cultura eurocéntrica. Me refiero pues a las comunidades que habían quedado marginadas, los pueblos sudamericanos, los pueblos africanos, los pueblos asiáticos, todos los conocimientos que ellos habían desarrollado, como si estuviéramos en una balanza, se colocaban y se decía, bueno, sí, pero ¿qué es más importante? Este desarrollo de este conocimiento científico que aparentemente es universal, desarrollado en estos espacios europeos, blancos, heterosexuales, o estos otros diseñados desde la marginidad, desde lo latinoamericano, desde lo africano, que sin duda daban cuenta de cómo funcionaba su mundo, pero no era el mundo que se buscaba afianzar como el mundo hegemónico. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a desarrollarse epistemicidios. Conocimientos que en algunas comunidades habían funcionado para entender el mundo, para entender la relación con la naturaleza, la relación con los otros, empezaron a devaluarse, a dejarse de lado, a silenciarse.
Y poco a poco los fuimos olvidando. O sea, pensemos ahora la cultura teotihuacana, la cultura olmeca, la cultura maya, qué tanto hemos conservado de aquellas culturas, de aquellos saberes que ellos tenían. Y ya no nos vayamos, ya no nos remontemos tan atrás, pensemos en nuestras comunidades. Cuando llegamos a estos centros donde se, digamos, conserva la información universal, como son las escuelas o las universidades, ¿qué de lo que aprendimos en casa, en el barrio, con la comunidad, nuestra primer formación que tuvimos en la familia, qué de aquello es valorado en estos centros culturales o en estos centros académicos? Y algunos me dirán, pues prácticamente nada. De hecho, muchos de nosotros nos tenemos que avergonzar de aquello que nos enseñó nuestras tías, nuestros abuelos, nuestros vecinos, porque cuando llegamos a estos centros académicos eurocéntricos, formados con una perspectiva eurocéntrica, pues el mencionar bueno, que en casa cuando tenía dolor estomacal me hacían un té de manzanilla, pues eso debería uno avergonzarse, porque eso no es ciencia, a pesar de que con los usos y costumbres, con la experiencia de generaciones y generaciones, se haya llegado a resolver el problema como un problema estomacal con ese tipo de remedios. Bueno, en estos ámbitos escolares formados desde una cultura eurocéntrica, esa información no tenía un valor, un carácter necesario como para ser discutida desde esos espacios. Entonces, ¿qué había que hacer? Quitarlos. Y esto va de lado con el pueblo sin memoria, como menciona ahí. Todo aquel aprendizaje que tuvimos en esta primera formación informal, estas escuelas informales que eran las casas o los barrios, pues también debía desaparecer. No era importante porque no formaba parte de la historia con mayúsculas. Entonces había que aprender pues cuándo se desarrolló la conquista, quiénes participaron en esa conquista, cuáles fueron las diferentes conquistas que se desarrollaron en el mundo, cómo se industrializó el mundo. Pero el conservar en la memoria o en los registros históricos cuándo se fundó aquella iglesia o aquella escuela, aquel parque, cómo se logró hacer el pozo de agua que tiene la comunidad, cómo se logró generar cierta festividad, todas aquellas cosas no eran importantes porque no tenían un carácter universal. Y como no formamos parte de aquel mundo occidental, europeo, heterosexual, pues también había que perderse, ¿no? Entonces nos convertíamos en pueblos sin memoria. La memoria que nos llegaba o que se nos implantaba en la escuela era la memoria de otros, de sectores hegemónicos alejados de nuestra realidad. Entonces terminaba una formación de una ciudadanía sin memoria, donde no había un reconocimiento de lo que en realidad había pasado en sus comunidades. ¿Qué más generaba aquello? Clasismo, una división, diciendo, estas personas que son el modelo de la ciencia, la cultura, pues tienen ciertos rasgos en general, tan solo es, y esto lo pongo a debate aquí con ustedes, colocar de todos lo que tenemos registro en la historia, de todos estos personajes que se convierten en héroes, que se convierten en arquetipos de lo que uno debería llegar a ser en cuestión de cultura, en cuestión de ciencia, en cuestión de política, tan solo pensar pues de qué color de piel tienen, qué género son, qué tipo de cultura poseen, qué tipo de religión, qué tipo de lengua. Y entonces empezamos a ver que hay ciertos modelos y que dentro de este listado que podemos tener y lo podemos ver en una enciclopedia de todas estas personas, estas figuras históricas o en un diccionario de autores relevantes, pues empezaremos a ver ciertos patrones. ¿Y qué generan estos patrones? Pues una distancia. Si tú no logras encajar en estos patrones eurocéntricos, pues quedarás marginado y empieza el clasismo, la diferencia entre unos y otros.
le empieza la separación. Si tuviste la mala suerte de nacer en una comunidad de un pueblo originario, ser moreno, tener como lengua otra que no sea el español, no tener una religión católica, pues te vas distanciando del modelo ser mujer, te vas distanciando del modelo y vas quedando marginado. Y aquellos que sí lograron encajar en aquellas hegemonías, pues empiezan a generar una violencia sobre los otros y empiezan a distanciar y decir, solo no puedo juntarme contigo porque no formas parte de mi clase social, no tienes los rasgos suficientes, y entonces empieza la separación y empieza el clasismo para ver que hay clases superiores y otras inferiores, y estas inferiores pues están predestinadas a tener ciertos trabajos, ciertas condiciones económicas, ciertas condiciones culturales, es decir, servir prácticamente de esclavos a aquellas clases altas. Entonces, esto poco a poco desde la escuela se va formando, esta escuela tradicional, cuando nos daban todos estos listados de autores, de estas figuras históricas, y al ver de manera inconsciente el sujeto, al tomar conciencia, al reconocer que todas estas figuras históricas tienen ciertos patrones en donde no encajan en muchos casos los orígenes de los que venimos, entonces empezamos a entender que hay clases sociales y hay lugares para unos y para otros. Y mi lugar, por mi color de piel, pues será este lugar subordinado de esclavitud, de servidumbre, mientras que para otros, desde sus privilegios, pues será la del liderazgo, la de la opresión. ¿Qué más viene en esta ilustración? Vamos dándole más vueltas para ir avanzando. La cuestión de la infodemia, que hoy se ha puesto muy de moda en esta última época por los medios de comunicación, pero que siempre ha estado ahí y que la escuela no se salvaba de ella. O sea, ver cómo cuando llegaban ciertos gobiernos, ciertos políticos a dirigir el país, no solo en México, en todas partes del mundo, se iban colocando ciertas verdades, que eran las verdades que para ese régimen eran las que se requerían para la formación de una ciudadanía dócil. Y entonces veíamos en algún momento que aparecía el mito aparecía la figura de los niños héroes como un modelo para generar una conciencia moral en la ciudadanía. Y se sobrevaloraban ciertos aspectos morales, se olvidaban ciertas cosas, es decir, se generaba un relato, lo que hoy llaman relatos, que tiene que ver con una mentira, una ficción que ayuda al sujeto para generarle un mundo alterno donde él pueda sentirse cómodo en él, pero donde esa narrativa no está hecha para describir la realidad de lo que está sucediendo. Es decir, los libros de texto en muchos casos se manejaron posturas políticas que tenían que ver con la formación de esa ciudadanía dócil por una cuestión política de cada momento histórico y no por la búsqueda de una verdad histórica o de una verdad científica. Entonces, eso también es algo que hoy se coloca en la mesa de la nueva escuela mexicana y se dice, a ver, las verdades universales hay que cuestionarse, no puede haber una verdad única. Cada uno de nosotros hace lecturas de la realidad según su condición cultural, su condición económica, su condición religiosa, su condición sexual. Y desde cada una de esas visiones del mundo se puede dar cuenta de lo que está sucediendo. Entonces, el tratar de fijar una verdad única, una historia única, es una manera de generar un relato que sin duda mantiene cierta tranquilidad para un momento histórico, para un régimen, pero que no da cuenta de la realidad de lo que está sucediendo en las personas que están conviviendo. Entonces, la nueva escuela mexicana va y pone el dedo en la llaga y dice, cuestionemos. Estemos analizando a profundidad lo que pasa en cada uno de estos relatos. No creamos, no vamos a memorizar conceptos dados por otros sin antes pasar por una reflexión comunitaria que nos dé cuenta de que si aquello de lo que se está tocando ahí tiene una correlación con lo que estamos viviendo. ¿Qué más? La cuestión de xenofobia, ¿no? Sobrevalorar lo eurocéntrico
sobrevalorar lo mexicano, sobrevalorar lo anglosajón frente a otras comunidades y decir, claro, este concepto como esta idea, como viene desde el concepto francés, esta idea como viene desde el concepto español, desde el contexto americano o desde nuestras mismas capitales, desde Ciudad de México, Monterrey, debe ser valiosa. Pero aquellos saberes que se desarrollan en Oaxaca, en Chiapas, en Guatemala, en El Salvador, en Belice, no, aquellos son saberes de segundo, tercer orden, porque son países en vías de desarrollo, son países que no tienen, que no tendrían por qué participar en un gran diálogo porque no pueden aportar saberes, están subordinados, están por debajo de nosotros. Esto también era parte de lo que la formación clásica generaba. ¿Qué más? Pues el concepto del capitalismo, entender la educación como una cosa, como un producto. Y lo vemos todos los días, salimos a la calle y nos hablan sobre excelencia, sobre la calidad educativa entendida con una certificación. O sea, vamos a hacer más, vamos a cosificar la educación con este título, con esta calificación. Y entonces yo soy una persona de 9, de 10, de 8, de 7. En todos estos procesos es para convertir la educación no en la formación de una ciudadanía, sino en un producto, en algo que pueda consumir la persona, que sea fácil de comprar. ¿Qué más? Un estado de desigualdades donde, como les decía, pues no todos tienen las mismas oportunidades, hay una cuestión de privilegios, se desarrollan vicios, vicios sociales que la vieja escuela mexicana pues los mantenía ahí. Le damos más vueltas para ver un poquito más esto que es el acoso de la vieja escuela mexicana, la cuestión del patriarcado, las didácticas neoliberales, la desvinculación de la escuela con la realidad, esto que les mencionaba, las competencias y los aprendizajes clave. Aquí me voy a detener un poco con esto de competencias porque a algunos les sonará el modelo anterior. En los últimos 30 años, algo que también vimos fue que una de las conquistas más importantes que ha tenido el colectivo obrero a nivel internacional ha sido que el patrón, que las empresas se hicieran cargo de la formación del trabajador. Es decir, muchas generaciones de trabajadores lucharon por varias causas y una de ellas era esta, que un trabajador debía tener el derecho de poder seguir avanzando, que no debía estancarse en un trabajo monótono como si fuera un esclavo, sino que el patrón debía darle las condiciones para que él pudiera avanzar y conocer, de dominar otras cosas y entonces seguir avanzando. Entonces eso fue una conquista de inicios del siglo XX. Hacer que todos los empresarios, todas las patronales se responsabilizaran en la educación de sus trabajadores y decir, bien, ya tienes un obrero, pero es tu obligación seguir formando a ese obrero. O sea, no puedes tenerlo como si fuera un esclavo, y como pasaba en el siglo, bueno, desde la antigüedad, ¿no? Desde la Edad Media, no lo puedes tener esclavizado toda la vida piscando algodón. Tienes que darle las condiciones para que él pueda seguir avanzando, desarrollándose, dominando otras técnicas y que en este avance laboral también vaya de la mano con un avance económico. O sea, no puedes mantener a las personas en las mismas condiciones. Es tu obligación como patrón darle la oportunidad y las condiciones para que él pueda seguir avanzando. Bueno, en los últimos 30 años, esa conquista social se vino abajo. ¿Cómo lo lograron los empresarios? Convenciendo a los países de que debían apoyar en la formación de aquella mano de obra. Que no solo era responsabilidad del patrón la formación del obrero, sino que también en las escuelas se debía desarrollar una mano de obra, un capital humano. Entonces empezamos a ver por todos lados que las escuelas ya no solamente tocaban los conceptos eurocéntricos, o sea, ya no solamente se iban a aprender nociones, sino ahora tenían que desarrollarse habilidades, competencias que pudieran ser útiles en el ámbito laboral. Entonces, poco a poco fue avanzando esas políticas
convenciendo tanto a los estados como a la sociedad que el hecho de la formación de la mano de obra, del obrero, del capital humano, era una responsabilidad del Estado. Y la educación era el motor básico para esa política. Entonces lo vimos. Desde los años 80 para acá hubo una explosión en estas escuelas técnicas, hubo una explosión en todas estas políticas de apoyo hacia la formación de ese capital humano. La nueva escuela mexicana viene y rompe con eso y le dice a la patronal, le dice a los patrones, la formación de capital humano es tu obligación. La formación del Estado se centra en la formación de una ciudadanía que, como hemos analizado, una ciudadanía que es corresponsable con su comunidad, que se reconoce como parte de una comunidad, como heredero de una cultura, una comunidad que toma conciencia crítica de lo que está sucediendo en su entorno, en cuestión económica, social, política, cultural, religiosa, sexual, y que esa comunidad genera acciones para buscar el beneficio de la comunidad, no del individuo. Entonces, esto viene y choca contra el modelo de competencias y le dice, nosotros no vamos a generar competencias, sino compartencias. O sea, que vamos a generar valores donde el sujeto entienda su relación con los otros y el cómo debe trabajar para que su comunidad crezca. Seguimos avanzando. Les digo, la lógica colonial de esta cultura eurocéntrica que hace ver que solo hay una verdad única, la formación de un capital humano, los conceptos que ahora los reconocemos, digamos que en el vocabulario político o económico como el neoliberalismo, la apuesta hacia una alta cultura dejando de lado la baja cultura y con todos estos conceptos de clasistas, ¿no? Donde hay una alta cultura hecha en ciertos espacios culturales que deben sobrevalorarse y que hay una baja cultura que debe olvidarse, que debe dejarse de un lado y que esa baja cultura va con tus costumbres, va con tus tradiciones, va con tus herencias que recibes en casa. Esos conocimientos, esos saberes deben dejarse a un lado en esta vieja escuela mexicana. Entonces, todo esto que hemos analizado es la toma de conciencia de cómo estaba el modelo educativo anterior. Ya aquí en el análisis que hago, yo lo hago, digamos que de una manera quitándole la máscara que encubría, porque cada uno de estos elementos le dieron una cobertura de un discurso positivo donde decían, ¿cómo no? O sea, si vale la pena formar en la excelencia a los estudiantes, ¿cómo no? Tú tienes que ser el líder de mañana, tú tienes que ser el dueño de esa empresa, tienes que dominar la ciencia, la robótica, porque eso te va a llevar a un crecimiento tal. Poco a poco nos fueron convenciendo con un discurso positivo de que ese era el camino para salir adelante, que debíamos centrarnos en aquellas cosas que cosificaban la educación. Bueno, pues en esta toma de conciencia, la nueva escuela mexicana dice, sí, y entonces para formar a un ciudadano diferente, un ciudadano que no sea consumista, que no sea individualista, ¿qué debería hacer? Y primero es recuperar el humanismo mexicano, recuperar todo esto que tiene que ver con nuestros pueblos ancestrales, con nuestros pueblos originarios, que tenía que ver con la conformación de comunidades, donde todavía no estaba estos procesos de individualistas, de capitalistas, donde todavía había una formación de un ciudadano comprometido. Entonces se recupera y empezamos a ver en ese análisis del humanismo mexicano que hay muchas cosas que vale la pena recuperar, que ya se había trabajado, como eran las prepas populares, las secundarias populares, las normales rurales, movimientos alternativos como el peteo en Oaxaca, el PTV en Veracruz, el Pepomich en Michoacán, los caracoles en Chiapas, la comunología en Chiapas, infinidad
bueno, por decir algo, ¿no? Muchos movimientos alternativos de educación que se centraron en la formación de un ciudadano diferente, un ciudadano comunitario. Seguimos dando vueltas, ya casi terminamos. Esto es tan solo el encuadre para ver qué es la nueva escuela mexicana y entonces, como les digo, entonces empieza el reconocimiento de la nueva escuela mexicana, de estos valores, de cómo no estamos solos y cómo esto no es algo nuevo, sino que desde el origen de nuestros pueblos, desde el origen de nuestros pueblos, siempre se habían desarrollado, habían estado ahí ocultos estos valores en toda Latinoamérica. En toda Latinoamérica se habían desarrollado y estaban ahí en las casas, en las comunidades, con ciertos objetos culturales, con ciertas tradiciones culinarias, con cierta manera de convivir entre todos nosotros. Había estado ahí ese germen de la nueva escuela mexicana. Y entonces eso es lo que da pie a esta utopía que es la zona verde. Esta utopía, que ampliamos un poco la imagen para que puedan ver todo el mapa, tan solo está ahí. Hasta ahí, perfecto. Ahí lo podemos ver. Esta utopía que como está en contraposición a la visión eurocéntrica de una verdad única, pues tenía que implicar el reconocimiento de un multiculturalismo. Si la educación tradicional se centraba en una cuestión eurocéntrica, donde había una verdad única, la nueva escuela mexicana debía reconocer que no es una cultura eurocéntrica la única que va a marcar el rumbo de la comunidad, sino el reconocimiento del multiculturalismo y que en ese multiculturalismo no hay hegemonías. No es que una cultura es superior a la otra, sino que cada una puede colaborar y que todas son valiosas y que todas deben participar en el gran diálogo y que el registro de aquellos saberes, estoy pensando en la letra escrita, en los libros, no debe de ser un beneficio exclusivo de las culturas eurocéntricas, sino que también la historia de estas culturas que habían quedado olvidadas, marginadas, silenciadas, deben de quedar registradas en la hoja de papel, porque son igual de valiosos. Entonces, y aquí lo vemos gráficamente, vemos cómo, mientras que para la cultura eurocéntrica solo hay un camino para la llegada a esa verdad única, la verdad única dada por una hegemonía blanca, heterosexual, católica. Frente a esa posición, la nueva escuela mexicana ve un panorama donde hay muchos caminos. Para llegar a esa utopía se puede llegar por muchos caminos. Cada una de las comunidades desde el multiculturalismo recorrerá caminos diferentes y ninguno de esos caminos es superior al otro. Todos son válidos porque todos hablan de la realidad que están viviendo las personas que ahí conviven. Entonces, bueno, digamos, podemos acercarnos más y ver ciertos conceptos básicos de la nueva escuela mexicana, pero como elemento general, pues ya, creo que hemos dado un panorama. Quiero avanzar ahora un poco porque si no aquí me enrollo y me estoy 3, 4 horas, para aterrizarlo en la cuestión de la imagen. Vamos a poner ahora un pequeño diagrama donde vamos a analizar cómo se desarrolla el proceso de libro de texto, el desarrollo de ese libro de texto. Les digo, aquí vamos a hacer el salto. Ya analizamos un poco el primer eslabón, el eslabón de cómo se conforma el modelo educativo y el plan de estudios de la nueva escuela mexicana. Este nuevo eslabón, que como ven no es un eslabón que continúa la cadena de la educación tradicional, sino que hubo una ruptura y que este eslabón se fue a recuperar una cadena que había quedado olvidada, que era la educación popular. La educación esta que les mencionaba de los pueblos primigenios, gremiales, de cómo transmitieron sus conocimientos los gremios de artesanos, de campesinos, de cazadores, etc. Bien, se recupera esta cadena de la educación popular que para aquella educación tradicional era una cadena
pues una cadena vieja, mucho más vieja que ella, que la educación tradicional, porque esta educación tradicional pues es una educación moderna, que tiene que ver con la modernidad, con la historia, con los inicios de la fijación de la historia, de la hoja de papel, de la escritura, mientras que la otra educación popular tiene que ver con la conformación de comunidades. O sea, es la primera manera que tienen las personas para conformar comunidades y ir pasando los saberes, el desarrollo que ha tenido la comunidad de una generación a otra. Entonces, primero, esta cadena a esta educación tradicional era una cadena vieja, una cadena que para ellos les parecía endeble, frágil, porque no podían controlar. La educación popular no se puede controlar porque las comunidades son diversas. Entonces, por más que uno intente desde la hegemonía, desde el poder, decirle a las comunidades, solo hay una manera de ver el mundo, lo han intentado muchos regímenes. Decirle a la población, tienes que olvidar tu cultura, solo hay una manera válida para ver el mundo y es la manera política que tenemos ahora. Y ahora tú tienes que aceptar que vas a ser católico, que vas a hablar exclusivamente español, que vas a ser heterosexual, etcétera, etcétera. No se va a volver una lección de historia. A pesar de que lo intentaron muchos regímenes autoritarios, no lo lograron porque en las bases sociales, la base social es multicultural. Y entonces, a pesar de que sabía la población que si yo creía en otra cosa, iba a haber un castigo, de manera a escondidas, de manera velada, las poblaciones iban desarrollando otros objetos culturales. Y entonces veíamos, sí, la conformación de estas grandes iglesias y la obligación de que fueran a tomar ese tipo de conocimiento, pero en las comunidades, en la noche, en el silencio, en lo oscuro, se desarrollaba otra cultura. Y entonces ahí iban a la mano la alta cultura con esta baja cultura, se iba desarrollando siempre, siempre va a suceder. Entonces, les digo, la nueva escuela mexicana no va y se engarza este primer eslabón que hablamos sobre, no continúa la educación tradicional, sino va y recupera esta cadena popular y se coloca ahí. Y les dice, y le dice al país, necesitamos formar una ciudadanía diferente. Necesitamos formar una nueva escuela que tome en cuenta lo que estamos viviendo en la realidad, que no vive en una fantasía eurocéntrica donde hay unos buenos y otros malos, hay unos superiores y otros inferiores, sino que se centre en el reconocimiento de todos estos saberes históricos que se generaron desde nuestros territorios y que desde esa conformación se cree una nueva mexicanidad, una nueva conformación de una sociedad diferente, de una cultura diferente, de un ciudadano diferente, que de otro nivel a la conformación de este país, ¿no? Entonces, bueno, ya hablamos de este primer eslabón, ahora nos vamos a saltar al último, porque la convocatoria es para ilustrar los libros de texto. Entonces, en este último hablaremos de qué pasó con el libro de texto. El libro de texto es un fenómeno muy peculiar, no lo van a decir los medios de comunicación, que hoy han satanizado este libro, pero si fueran un poco más objetivos, y creo que la historia con el tiempo lo verá, se darían cuenta o podrían hacer un análisis que en muy pocos momentos de la historia vemos la conformación de objetos culturales como lo que sucedió con esta nueva familia de libros de texto. ¿A qué me refiero? Cada generación tiene sus libros que los marcan, ¿no? En época, digamos, española clásica, pues estaba el Quijote. En época italiana clásica, pues teníamos la Divina Comedia, el Decamerón. En época alemana clásica teníamos el Werther. En época mexicana clásica, pues teníamos el Primero Sueño o Piedra de Sol. Entonces, siempre, dependiendo la generación, se van conformando ciertos productos culturales que marcan a esa generación. Y esto no hay una receta. O sea, Octavio Paz, cuando escribía
Piedra de Sol, no había una receta de que esta es la manera para que un poema se convierta en un objeto cultural que marque a una generación. Él no lo sabía, él solamente lo escribió y lo hizo público, y entonces fue la sociedad que toma ese producto y que al valorarlo, al leerlo, se reconoce en ella y dice, sí, yo soy, esto es mío. Yo quiero formar parte de esta revolución. Y impulsa aquel objeto cultural a un elemento simbólico. Y entonces ya hablamos uno de Piedra de Sol, por poner al igual, y Piedra de Sol no es, ¿no? Es un texto muy moderno, pero pensemos que sí. Hablamos de Piedra de Sol ya no solo por lo que dice Piedra de Sol, sino por lo que representa Piedra de Sol para esa generación. O sea, se convierte en un objeto cultural que ya no solamente habla de la búsqueda de la sabiduría y de la recuperación, estoy pensando en Piedra del Sol, de los conceptos grecolatinos y prehispánicos. No, no, ya habla de una generación que intenta ver un México diferente, que intenta hacer una ruptura con lo español, que intenta buscar asideros en su pasado, en la cultura anglosajona, en especial en Norteamérica. Se empieza a tomar ese producto como una representación de lo que busco ser como generación, con la ruptura hacia lo que venía atrás, hacia la tradición que venía encima de mí, de la cual quiero superarme. Bueno, pues hoy pareciera, al menos por el fervor que se hubo hacia los libros de texto, el libro de texto deja de ser solamente un producto encasillado editorialmente y se convierte en un objeto cultural. Y entonces vemos que tanto sujetos en el ámbito de la política, de derecha como de izquierda, estaban hablando del libro de texto, y en cuestión religiosa, católicos, protestantes, hablaban del libro de texto, y en cuestión sexual también lo mismo, heterosexuales, comunidades LGTBQ+, estaban hablando del libro de texto. En la cuestión cultural, escritores de alta cultura y frente a artistas populares estaban hablando del libro de texto. Entonces, en unas semanas, el libro de texto se convirtió en un objeto cultural. Esto pues tiene implicaciones, ¿no? Porque ahora este libro cultural llega a las aulas, y ¿qué se va a hacer con él? ¿Cómo van a los maestros a utilizar el libro de texto? Este pequeño diagrama nos dice qué es lo que sucede. Primero voy a a analizar la línea roja. Va de la mano, ¿eh? O sea, esto es como si fuera una diacronía, o sea, una cuestión histórica o una cronología de que inicio, desarrollo y fin. Entonces va como si fuera un caminito. Entonces, lo empiezo a leer y lo empiezo a explicar. Compañeras, compañeros, aquí se está hablando a los maestros. ¿Tienes alguna duda sobre cómo desarrollar metodologías sociocríticas en la nueva escuela mexicana? Las metodologías sociocríticas dirán qué es. Bueno, es cómo se basa el libro de texto para desarrollar los contenidos del plan de los programas de estudio. Lo digo más sencillo, más trivial. Anteriormente, las metodologías que se utilizaban eran de un corte más tradicional, algo que algunos llamarían conductista o constructivista. No me voy a meter ahí, solamente lo voy a trivializar. Y digamos que anteriormente los libros de texto estaban hechos con actividades que ayudaban a las personas a memorizar, a aprender, a dominar, a sistematizar en la cabeza ciertos conocimientos, en este hecho de repetición. Entonces venía en el libro de texto ciertas actividades para que tú pudieras dominar ciertos contenidos, y que el día de mañana, cuando terminara el ciclo escolar y te fueran a certificar y hubiera un examen, tú pudieras aprobar ese examen. Entonces, el libro servía como una serie de ejercicios que te ayudarían a dominar los contenidos. Aquí la pregunta que se deben hacer todos es, bueno, pero si la nueva escuela mexicana dice que no hay contenidos universales, que no está a favor de la cuestión eurocéntrica de fijación de una verdad única, sino del reconocimiento del multiculturalismo, entonces, ¿cómo debería modificarse el libro de texto para no generar actividades que se centraran en la memorización, en el dominio de contenidos? Bueno, se hizo con metodologías sociocríticas. ¿Qué implica la metodología sociocrítica?
No son actividades para memorizar o para dominar contenidos, sino son actividades que resuelven problemas. Resuelven problemas que hablan de la realidad de las personas y que en la medida en que el sujeto va resolviendo el problema, pues necesita contenidos para poder resolverlos, es decir, va a necesitar matemáticas, cuestiones de historia, de geografía, para resolver algunos de los problemas dados, reconocidos y que se quieren abordar como una manera de resolución de problemas sociales. Entonces, ese es el cambio en el libro de texto. Ahora no tenemos actividades, sino tenemos proyectos, tenemos series de desarrollos de actividades que tienen como meta la resolución de algún problema. Entonces, vamos a ir viéndolo primero con la línea roja. La línea roja nos va a hablar de lo que haría un maestro para poder llegar a desarrollar su clase, hacer comunidad en su salón de clase. Iniciamos. Primero, va a tener que hacerla en este ciclo escolar. Bien, después de eso, va a ser el inicio del codiseño, integración y vinculación curricular, es decir, va a redactar el primer borrador del programa analítico. Y esta es una de las grandes victorias que tiene la nueva escuela mexicana. Anteriormente, los programas de estudios los fijaba la SEP y decía, este es el programa de estudio, y este programa funcionaba como una utopía. Decía, esta es la meta a la que deben de llegar todos los salones de educación primaria en el país. Estos son los contenidos que se deben dominar en primero de primaria, ¿no? Aquí están numerados. Y entonces el ciclo escolar, lo que tenían que hacer los profesores era centrarse en esos contenidos, irlos desarrollando de manera meticulosa para poder llegar a la meta que era el programa de estudios. Entonces el programa de estudios se veía hacia un futuro, si lo pensamos de esa manera. Este documento que nos entregaban como maestros era la meta a la que debía llegar yo al final del ciclo escolar. En cambio ahora la nueva escuela mexicana rompe con esa educación tradicional y dice, no, a ver, no hay una verdad única. Entonces, como no hay una verdad única y sí hay un multiculturalismo, debe de haber un trabajo de codiseño, donde una parte la coloca la federación como si fuera una tabla rasa, pero debe de acabarse la construcción de este programa que se llamó programa sintético, porque sintetiza elementos esenciales que pueden tomarse como algo normal en todo el país, sintetiza, debe de ser completada con el maestro y con la comunidad. Entonces el maestro lee los documentos, ve cuál es el programa base y encuentra un montón de huecos que hablan de su cultura, de su comunidad. Y entonces él debe de tomar esos contenidos y ampliarlos, meter otros contenidos que hablen de su territorio. Por eso habla ahí de inicio de codiseño y de integración, porque es la relación que empieza a hacer el maestro desde su autonomía, desde su reconocimiento de su valor como maestro de lo que pasa en su comunidad. Después, ¿qué pasa? Ya que logró hacer el programa de estudios que habla de su comunidad, de su salón de clase, y aquí hay que decirlo, ¿eso qué nos diría? Que al final, ¿cuántos programas vamos a tener? Pues vamos a tener tantos programas como tantas aulas hubo en el país. Entonces, cada uno de los maestros va a generar un programa analítico que hable de su comunidad, cada uno de ellos. Bueno, pues después de que haya hecho este trabajo de codiseño, entonces irá a los libros de texto y seleccionará los proyectos que él crea, que él vea, que él analice, que hablan de aquello que él diseñó en ese programa analítico. Entonces selecciona los proyectos de los libros de texto que va a desarrollar en el ciclo escolar y los ordena. Cuando ustedes toman un libro de texto, no hay un orden, en este caso en los de la nueva escuela mexicana, no es de que dice el libro de texto, bueno, aquí tengo el libro de proyectos escolares o proyectos comunitarios o proyectos de aula. Y bueno, pues es el primer día de clase, creo que vamos a desarrollar el primer proyecto. No, así no funcionan los libros de texto.
Los libros, entre los 3 libros de proyectos se suman más o menos en primaria 60 proyectos. El maestro no va a desarrollar los 60 proyectos. Sería casi imposible que un maestro en un ciclo escolar pudiera terminar 60 proyectos. ¿Qué va a tener que hacer? Seleccionar y decir, dependiendo lo que yo hice en mi programa analítico, creo que para poder desarrollar estos contenidos, con estos 10 proyectos que he seleccionado, creo que se puede hacer. Pero ahora, ¿en qué orden los voy a colocar? Porque sí, este es el proyecto de los 60. Seleccioné del libro 1 el proyecto 15, el 16. Del libro 2 escogí el 2, el 4, el 8, el 10, el 15. Y del libro 3 seleccioné el 1, el 3, el 7, etcétera, ¿no? Bueno, pues, ¿qué orden voy a colocar? ¿Lo voy a hacer como me los fui encontrando? No, tiene que ver con tu programa analítico. Entonces, el maestro también, al seleccionar, también organiza los proyectos dependiendo de las necesidades de su comunidad. Después, ¿qué hace? Integra las comunidades de aula con los estudiantes del salón de clase. Como no estamos en una educación individual, sino es una educación comunitaria, el salón de clases se va a tener que acostumbrar a esta relación con los otros. Entonces, ¿qué hará el profesor? Pues empezará a generar pequeñas comunidades, dependiendo del tamaño de su salón. Si tiene un salón de, pensemos, educación privada y que tenga un salón de 10 personas, pues tal vez pueda ser solamente una comunidad, porque los proyectos lo vayan a hacer una sola comunidad de 10 personas. Pero si estamos en una educación pública y el salón son 40 estudiantes, pues tal vez ahí el maestro decida que va a hacer comunidades de 5 personas. Entonces va a ir dividiendo su grupo para ir logrando controlar el desarrollo de estos proyectos y que todos puedan participar y que no quede nadie aislado. Entonces, integrará las comunidades dentro de su aula con los estudiantes del salón de clase. ¿Qué va a pasar después? En comunidad van a tomar acuerdos, van a hacer toma de acuerdos para la evaluación formativa de todos. Como ahora no vamos con un examen estandarizado, porque como dije, cada salón va a tener un programa de estudios diferente, hecho, codiseñado con el maestro, pues eso implica que no se puede mandar un examen general para todo el país, porque no todos desarrollaron los contenidos con los mismos proyectos. Entonces, ¿esto qué implicará? Que cada una de las comunidades tenga que, así como codiseñó el programa, también tenga que tomar acuerdos para ver, bueno, ¿y cuáles van a ser las evidencias que vamos a tener de cómo se fue desarrollando la persona? ¿Cómo entró el primer día de clases y cómo terminó al final? ¿Cómo voy a lograr ver la formación de este sujeto? Y entonces en esas asambleas se tomarán los acuerdos y se dirá, bueno, pues les parece que para el proyecto 1 vamos a tomar como marco de referencia para la evaluación, como el proyecto va a diseñar un mural que hable sobre las lenguas originarias de nuestra comunidad, porque en los contenidos marcados en el programa y en mi sistematización, perdón, este es el proyecto que seleccioné primero. Bueno, pues como vamos a hacer ese mural, ¿qué les parece? Aquí como acuerdo asambleario entre todos los estudiantes, los tutores, ¿qué les parece que para esto vamos a tomar como evidencia del desarrollo, pues en primer lugar el mural, como producto digamos que final? Pero no solo va a ser eso, ¿qué les parece también si las entrevistas que hagamos en la comunidad para saber pues cómo era la comunidad antes con nuestros adultos mayores o con los cronistas, con el bibliotecario, estas entrevistas pues también van a ser evidencias? ¿Qué les parece? Pues que también las tomamos en cuenta. Bueno, ¿y qué les parece también que la discusión que se hizo en clase con los aportes que cada uno trajo de aquellas entrevistas, pues también sirve como evidencia? Bueno, pues ahora que hemos llegado a estos acuerdos, ¿qué les parece que al momento de asentar alguna calificación que será entregada a la Secretaría de Educación Pública,
pues el mural va a representar para nosotros el 30% de esa calificación, mientras que las otras dos, una va a ser el 25 y el otro, no sé, el 30, y habrá otra que tenga que ver con un 10, con un 15. Entonces, eso seguiría. Después, ¿qué pasa? Empiezan a desarrollar los proyectos. Entonces, ya que se tomaron estos acuerdos, que se seleccionó, entonces ahora sí inicia esta cuestión del día a día de la clase, y entonces empezamos a hacer el proyecto 1, el que habíamos diseñado como proyecto 1. Bien, ya estamos haciendo los proyectos. Imaginemos que este proyecto, como lo dijimos, era hacer este mural, y la primera etapa del proyecto, este mural va a tratar sobre las lenguas originarias de nuestra comunidad. Y nuestra primera etapa es buscar en las bibliotecas, en los libros que acompañan al libro de proyectos, como el de Nuestros Saberes, el de Historia, buscar qué elementos hay de nuestra comunidad en cuestión lingüística y hacer unos resúmenes. Bien, entonces empieza a desarrollarse el proyecto. ¿Qué seguiría después de eso? Después de eso, sigue, según las contingencias presentes en el salón de clase, ajustes en las comunidades de aula. ¿A qué se refiere esto? Imaginemos que estábamos en una escuela pública, es un salón de 40 personas, hicimos equipos de comunidades de 5, y que estas 5 el primer día de clases las conformamos pues por la casualidad. Entonces, o tal vez les dijimos, a ver, pues hagan comunidad de 5 personas, y entonces las gentes se fueron agrupando por su filiación, ¿no? Por su amistad, y entonces aquí 5 amiguitos hicieron una comunidad, hay otros 5, tal, y como siempre, pues hubieron unos que quedaron allá relegados, ¿no? Que no los quisieron integrar en ninguna comunidad y acabaron haciendo una comunidad de ellos, porque fueron rechazados de todas las demás. Y uno como maestro pues no tomó conciencia de aquello, era el primer día de clases, entonces uno actuó de buena fe de que todos iban a escoger sus comunidades por desde una manera solidaria, no desde la diferencia, desde las desigualdades, desde la marginación, ¿no? Marginando al otro. Pero como vamos avanzando en el desarrollo del proyecto, pues vemos que esta comunidad va bien, aquella pues va más o menos, pero esta de acá se está rezagando. Y tiene que ver con esto, de que la conformación de esta comunidad no se hizo tomando en cuenta la condición cultural, social, económica de las personas, es decir, analizando la realidad de los sujetos, haciendo lectura de la realidad de lo que sucede ahí. No, se hizo desde la casualidad, desde la confianza, desde la simpatía, qué sé yo. Entonces, ¿qué pasa? Pues cuando empiezan a frustrarse los procesos de formación, entonces el maestro tendrá que hacer ajustes y tendrá que decir, a ver, detengamos los proyectos. Necesitamos ver cómo esta comunidad no puede quedarse rezagada. Entonces, me acerco a ellos, a aquella comunidad, y empiezo en el análisis, en el ir conociendo al otro, ir conociendo al diverso. Empiezo a ver que el problema que tiene esta comunidad es una cuestión cultural, una cuestión económica, que los está marginando y los está rezagando del proceso de formación. Entonces tomo decisiones y digo, este equipo se divide, esta comunidad se divide, esta otra se divide, y las vuelvo a conformar. Bueno, pues esto tendría que ver. Según las contingencias presentes en el salón de clase, se ajustan las comunidades del aula. ¿Para qué? Para generar compartencia en los consejos técnicos escolares de los hallazgos y los obstáculos en el desarrollo de los proyectos. Es decir, ustedes saben que cada viernes de cada mes, el último viernes de cada mes, se juntan los maestros en la escuela para hablar sobre los avances, los obstáculos que hay en la formación de los estudiantes. Lo llamamos consejos técnicos escolares. Bueno, pues en esos consejos técnicos escolares los maestros van a compartir lo que ha estado sucediendo en los proyectos. Y entonces ahí dirán, pues miren, a mí me sucedió esto, yo llegué y formé las comunidades así y me encontré que esta comunidad empezó a rezagarse por esta cuestión. Y entonces ahí los maestros irán compartiendo cosas. Después, ¿qué más sucede?
según los diálogos, acuerdos y hallazgos, se va a ir ajustando el programa analítico. Recuerdan que al inicio platicábamos que el profesor tomó el programa de la SEP y lo completó. Pues bueno, ¿qué creen? Ahora, con todo lo que ha pasado en el día a día, en estos ajustes que hizo, va a tomar y va a decir, pues sí, aquí plantea algo, pero esto era un ideal. Esto hablaba desde mi experiencia de lo que podía suceder en el aula. Pero ahora que estoy en el día a día, reconozco que las contingencias que sucedieron me hicieron cambiar cosas que yo había diseñado en el escritorio. Entonces, ¿qué hago? Borro, modifico, ajusto y mi programa analítico se renueva. Y tomen en cuenta que este programa analítico habla, entonces no como los programas de estudio anteriores de la vieja escuela mexicana que hablaban de un futuro y de una utopía, no. El programa analítico de la nueva escuela mexicana habla de un pasado. Habla de lo que acaba de suceder en el aula, de la realidad de lo que está sucediendo en la formación de los estudiantes. Entonces, también es una ruptura con el viejo modelo educativo. ¿Qué sigue? Más compartencias, en este caso ya con tutores, directivos y con comunidad en general sobre los logros durante el desarrollo de los proyectos. Es decir, ya tenemos el mural, ahora hablemos a los tutores, hablemos al director, hablemos a la comunidad de aula que vengan a ver los murales que se diseñaron, de cómo el estudiante cuando llegó no tenía ni idea que en su comunidad se hablaban otras lenguas originarias, ni de dónde surgieron esas lenguas originarias, ni cómo ayudan esas lenguas originarias para nombrar cosas que el español no logra nombrar. N cantidad de cosas que se ven expresadas en este mural que tenemos atrás. Bueno, pues entonces se le habla a toda la comunidad en general que venga y valore, participe de la formación de las personas. Y después, conclusión del codiseño con el programa analítico final, es decir, el programa de estudios. Esto ya sucederá el último día de clases, cuando después de haber desarrollado todos los proyectos que se lograron, el profesor termina los ajustes del programa que había diseñado desde la imaginación, desde la utopía el primer día de clases. En este caso hace los ajustes finales y dice, ahora sí, terminé mi programa analítico. Y este programa analítico da cuenta de lo que en realidad sucedió en mi salón a lo largo del ciclo escolar. ¿Qué pasa al final? Pues ya después de toda esta trayectoria se convierte la evaluación formativa en una calificación numérica para la certificación oficial. Es decir, después de todo este trayecto, de todo este ciclo escolar, el maestro puede decirle a la Secretaría de Educación Pública, bueno, ¿qué quieres? ¿Un número? Pues aquí está. Este es el número con base en estas evidencias que se desarrollan de estos proyectos. Esta es la calificación que tienen cada uno de mis estudiantes, porque es la que tú me estás pidiendo para que continúen en sus estudios. Entonces, bueno, como ven, hay toda una trayectoria que desarrolla tanto el maestro como los estudiantes para el uso de estos libros de texto. Ahora, no solamente va ahí. Este esquema también habla de cómo se organizaron cada uno de los proyectos. Y les digo, esto se los estoy contando porque ahora que ustedes ilustren, tienen que tomar en cuenta todo esto. Nosotros, una de las rupturas que se hizo en el libro de texto es que ahora la ilustración no es solamente un hecho estético. O sea, no buscamos de ustedes que hagan dibujos bonitos, que ya de ahí es una subjetividad y tiene que ver con estos procesos colonialistas. ¿Quién fija lo bonito o lo feo? ¿Quién tiene el valor cultural, el valor económico para decir desde mi superioridad esto es bonito y esto es feo? Entonces, como la nueva escuela mexicana está en contra de esta fijación de un pensamiento único, la ilustración de la nueva escuela mexicana no busca un hecho estético, no busca que el niño cuando lo abra diga, ¡ay, este dibujo qué bonito está! No, lo puede decir, o sea, tampoco no se trata de la imposición, de que no puedan sentir, de que no puedan tener una apreciación estética, lo tendrán, pero busca algo más la ilustración de los libros de texto. Busca acompañar todos estos procesos de formación de ciudadanía, en donde al ilustrar el niño
aparte de decir qué bonito está la ilustración, puede entender, puede acompañar esta trayectoria que hemos dicho aquí. Entonces, por eso es importante que vean cómo se construye cada uno de esos proyectos. Ya hablamos ahorita de lo que haría un maestro, pero ahora pensemos cómo se diseñó el proyecto. O sea, el autor de ese proyecto, que por cierto, tal vez no lo saben, pero todos los proyectos que están en los libros de texto los hicimos con maestros frente a grupo de todo el país. Cada uno de esos maestros que diseñó un proyecto, uno nada más, volvemos al inicio de la hoja para ver la cuestión del desarrollo de los proyectos. Cada uno de ellos llevó estas categorías para desarrollar su proyecto. Es decir, se le dio un contenido. Imaginemos cómo lo hizo el compañero, porque recuerden, a ustedes, ahora cuando reciban la solicitud de obra de ilustración, pues les pasarán un proyecto y dirán, bueno, hay que ilustrar este proyecto. Entonces, una de las dudas que ustedes tendrán como ilustradores es, sí, pero ¿cómo hicieron este proyecto? ¿Quién se le ocurrió esto? Bueno, pues este proyecto se le ocurrió a una persona real, de carne y hueso, una persona que diseñó este proyecto con base en su experiencia de vida, con la lectura de la realidad, y que esa lectura de la realidad es completamente personal y habla de su estar en el mundo, que no estaba hablando desde una utopía, sino que hablaba desde su ser, Marx, Arriaga, Estado de México, su condición cultural, su condición económica, su condición sexual, su condición política. Entonces, desde ahí empieza y propone un proyecto. Bien, pero cada uno de estos proyectos tiene ciertas categorías. Para hacerlo más sencillo, lo podemos entender como INVEDECORG. ¿Qué es INVEDECORG? Investigación, desarrollo, comunicación y organización. 4 categorías. Entonces, en estas 4 categorías se van a ir acomodando las actividades que se desarrollarán en el proyecto. Vamos a explicarlo con calma. Vamos a la cuestión de investigación. Primer punto. Primero, en este trayecto, la lectura de la realidad. Es fundamental. ¿Qué implica la lectura de la realidad? Para aspirar a la formación de un sujeto histórico-social con una conciencia crítica, el primer paso es desarrollar la capacidad humana volitiva que le permita leer la realidad y así, ¿qué es una capacidad humana volitiva? Se preguntarán. La capacidad humana de decisión. Hay sujetos que todos tenemos capacidades, algunos tienen algunas más desarrolladas que otras. La capacidad volitiva es aquella que tienen las personas para la toma de decisiones. Pensemos en 2 sujetos y voy a trivializarlo, ¿no? Para que sea didáctico. Pensemos en un maestro y en un soldado. Y pensemos en órdenes. En este caso, el maestro recibe la orden, imaginemos yo, ¿no? He sido maestro por más de 18 años. Recibo la orden porque llega mi director y me dice, ¿sabes qué, Marx? La escuela es católica y tú das clases de español, pero necesito que des clases de español y que enseñes al mismo tiempo religión. Y entonces mi capacidad volitiva que yo tengo desarrollada de decisión me da la posibilidad de decir si lo voy a hacer o no lo voy a hacer. O sea, si mi capacidad volitiva está desarrollada muy poco, yo diré, sí, claro, ¿cuándo inicio? ¿El lunes? Está bien, empezamos el lunes. Si yo tengo una capacidad volitiva desarrollada, puedo tomar decisión y decir, no, yo creo en una educación laica. Entonces, discúlpeme, sí, me está pagando y lo que sea. Y tal vez ustedes tengan su justificación de por qué se tenga que dar religión en la escuela, pero bajo mi lectura de la realidad, bajo mis principios, yo no puedo dar las clases de español, no porque no tenga las habilidades para hacerlo, las tengo, pero por mis principios no puedo mezclar religión con la enseñanza en educación básica.
y entonces tengo desarrollada mi capacidad volitiva para tomar la decisión y decir no, no lo voy a hacer, no voy a acatar la indicación, no voy a seguir la orden. Ahora pensemos un soldado. Un soldado recibe la indicación, igual una indicación, pensemos inmoral, una indicación inmoral que es vamos a entrar a Yotzinapa y vamos a levantar a estos estudiantes que pretenden ir a Ciudad de México a hacer una protesta o a participar en una festividad. Le dicen, esta es la indicación y entonces al tener tan desarrollado, con tan poca desarrollo de una capacidad volitiva, el soldado, a pesar de que la indicación es inmoral, dice, bueno, si lo ha indicado el general, el sargento, no sé, el capitán, sigo la indicación. Entonces, la nueva escuela mexicana, para la formación de este sujeto histórico social, con una conciencia crítica, requiere el desarrollo de una capacidad volitiva, donde no se trata de seguir las indicaciones de manera sumisa, obediente, sino que el sujeto va a cuestionar aquellas indicaciones y va en relación con su comunidad a tomar decisiones que beneficien a esa comunidad. Entonces, esta capacidad volitiva le va a permitir leer la realidad y así, uno, reconocer las desigualdades, los estereotipos y los prejuicios que frenan el desarrollo de las personas, lo que hablábamos al inicio. Las libertades. No todos tenemos las mismas libertades. Hay algunos que por sus privilegios pueden hacer ciertas cosas que otros no. Entonces yo debo tomar conciencia que no es lo mismo en este país ser hombre que ser mujer. Ser de color, de piel morena, de color negro o color blanco. Que cada una de estas condiciones culturales, biológicas, económicas, implican ciertos prejuicios y que lo vemos todos los días, mientras que el prejuicio dice que una mujer no puede terminar sus estudios en ingeniería, en matemáticas, porque son ciencias exactas que solo los hombres pueden desarrollar, ese es el prejuicio. Mientras que eso sucede, el hombre sí tiene el privilegio de entrar a esas, o de tener ese tipo de educación. Bueno, pues el primer paso en esta lectura de la realidad es reconocer que vivimos en un espacio de desigualdades, que hay estereotipos y hay prejuicios que frenan el desarrollo de las personas. Segundo, fomentar una mirada crítica transformadora. Algo que es la base de la nueva escuela mexicana es la pedagogía crítica. Y la pedagogía crítica nos indica que no solamente es leer la realidad, sino que debemos de, al encontrar estas desigualdades, hacer acciones para transformar esas desigualdades. Y ahora espero que cada uno de ustedes que me esté escuchando esté imaginando el tipo de ilustración que va a hacer. O sea, mi ilustración va a acompañar estos proyectos y no solo tiene que verse bonita, sino debe de acompañar el reconocimiento de las desigualdades, los estereotipos y los prejuicios que frenan el desarrollo de las personas y que debe de ayudar en el fomento a una mirada crítica transformadora. ¿Qué más? Dejar de promover proyectos planeados y estructurados que silencien o marginen a los estudiantes o que se presenten como finalizados y listos para ponerse en práctica. No se trata de solo hacer actividades por hacer actividades, ir a perder el tiempo en la escuela. El tiempo es lo más valioso que tenemos y la conformación de estos proyectos ayudan a la transformación de la realidad. Es decir, no vamos a la escuela o a desarrollar estos proyectos tan solo de manera automática, sino implican la transformación de la realidad. ¿Para qué? Para terminar con las desigualdades que hemos observado. Identificar en el territorio como investigación de campo problemáticas sociales tales como la explotación, la discriminación, el racismo, la opresión u otras formas de violencia y estereotipos. Dar sentido al proyecto desde el territorio y último, que es el que más me encanta, indignarse por lo que separa nuestras comunidades y buscar un bienestar común. Esta palabra de indignarse es fundamental. Puedes hacer un reconocimiento de la realidad y decir, sí, vivimos en un país de desigualdades. Y no son los mismos los privilegios que tienen los hombres que las mujeres. Bien, ya diste un primer paso, hiciste un reconocimiento de las desigualdades. Si aquello
no logró una indignación en ti. Entonces, cuando observaste esta realidad y notaste estas desigualdades, ¿no te indignó esa situación? Entonces, si no logró generar ese sentimiento, no vas a lograr hacer acciones transformadoras. O sea, lo único que vas a lograr es, pues, sí, decir, bueno, pues, ni modo, así es la vida. Pues qué mala suerte para las compañeras, ¿no? Que nacieron como mujeres. Híjole, ojalá que cambiaran las cosas. Es fundamental que para que el sujeto dé un paso más allá y que no solamente sienta lástima por los otros, por los diferentes, por los marginados, es fundamental que se indigne. Porque en el momento en que logra la indignación, en ese mismo momento va a tratar de hacer algo porque ese sentimiento de indignación lo moverá a querer transformar la realidad y decir, no podemos vivir así. Entonces, esto es fundamental porque hablamos de una pedagogía basada en la indignación. O sea, y volvemos otra vez al tema de la ilustración. Por eso yo insistía mucho. Las ilustraciones no solo pueden ser hermosas, que está bien que lo sean, sino tienen que ser más. Tienen que ayudar al reconocimiento de las desigualdades y tienen que ser aún más. Tienen que indignar al sujeto para motivarlo a hacer acciones transformadoras de su realidad. Yo sé, esto estamos en un plano teórico, ¿no? Ahorita ustedes dirán, bueno, pero los libros que vamos a ilustrar son de preescolar. Tal vez esto está muy bien para chicos de secundaria o de educación media o de educación superior, pero en educación preescolar deberíamos centrarnos exclusivamente en lo estético. Entonces, esta va a ser reflexiones que están teniendo las profesoras en su aula en este momento, las compañeras de preescolar. ¿Qué hacemos con la formación de ciudadanía? Hay temas que puedan ser abordados desde la formación de esta preescolar, hay temas que no. Entonces son todas estas cosas que ustedes tendrán que reflexionar junto con el proyecto de las maestras para hasta dónde llegar. Cómo plantear desde la ilustración con el nivel de preescolar, en el nivel de preescolar, imágenes que motiven a esta reflexión, que motiven a este reconocimiento. Bien. Sigamos, estamos todavía en la etapa de la investigación. ¿Qué sigue después de eso? Reflexión crítica. Algunos experimentos, por ejemplo, lo que se llega de, bueno, esto lo pusimos ahí como fogata purépecha, como fogata purépecha porque en nuestros pueblos originarios, algunas, pueblos originarios tenían estas actividades donde alrededor de una fogata pues se juntaba toda la comunidad y entonces empezaban a compartir saberes. Y entonces ahí, sin que hubiera una voz autoritaria de que, a ver, estamos ahora aprendiendo, cada uno exponía cómo veía el mundo y entonces en comunidad se iba construyendo. Entonces esta segunda etapa busca una reflexión crítica que no imponga una voz autoritaria o fije un pensamiento único. Su intención es generar un diálogo, una verdadera ecología de saberes donde la diferencia, la otredad, la diversidad, la alteridad y la marginación estén presentes y permitan cuestionar cómo está la comunidad, por qué está así, quién decide en ella, qué valores o antivalores la dominan, de qué manera la benefician o la afectan aquellos valores y antivalores, cómo transformamos la realidad, con qué estrategias. Después de esta primera reflexión, que podríamos decirle una fogata purépecha, viene el diálogo. ¿Qué implica el diálogo? Implica desarrollar un encuentro dialógico entre las diversidades de voces de la comunidad. En este diálogo deben expresarse las distintas visiones del mundo para lograr una verdadera ecología de saberes, es decir, no es la imposición de la voz del maestro sobre los otros, en donde se le dice a los estudiantes, tú tienes que aprender. Tú eres una caja vacía que debe de ser colmada con mis experiencias, sino debe de cederse ese autoritarismo y buscarse unas relaciones horizontales,
donde no hay una voz que imponga sobre las otras, sino que todas las voces están aprendiendo y están cooperando, están en una relación dialógica, donde sus tonos no tienen que desaparecer, donde no hay prejuicios, donde no es de que por tu condición cultural tú no puedes participar en el diálogo, o por tu condición económica tú no puedes participar en el diálogo. Todos deben participar en el diálogo, todos son importantes. Sigamos. La toma de acuerdos. Para generar acuerdos, los participantes deben poner en práctica el respeto a lo diverso en favor de incluir como propio elementos del discurso ajeno. Todos los trabajos asamblearios en donde la comunidad participa de manera horizontal requiere de la toma de acuerdos. Es decir, no platicamos de manera etérea. No es solamente una plática banal o superficial, sino debemos comprometernos a hacer cosas. ¿Cuáles son los compromisos que tomamos aquí? Ya reflexionamos sobre las condiciones lingüísticas que hay en nuestro entorno. Bien, ahora, ¿qué acuerdos vamos a tomar? ¿Qué les parece importante? ¿Debemos recuperar aquella tradición lingüística? ¿Debemos olvidarla? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, en esa opinión tomemos acuerdos. Si hemos tomado la opinión de que debe recuperarse aquella tradición lingüística, aquella herencia lingüística, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué toma de acuerdos tomamos? Bueno, pues yo me comprometo a ir a hablar con mi abuelo que aún habla mazahua para que me platique cómo aprendió él el mazahua y yo me comprometo a hacer esto otro y yo me comprometo a tal y entonces se toman acuerdos para seguir avanzando en el desarrollo de proyectos. Entonces, todo esto que estamos viendo, todo eso lo pensó un maestro cuando estaba haciendo su proyecto. Decía, pues primero tendrán que ver las primeras etapas donde se haga una especie de fogata purépecha, donde se genere diálogo en la comunidad, donde se generen acuerdos. Entonces, para que vayan imaginándolo, cuando estén leyendo el proyecto, estas etapas de los proyectos se encajan con estos momentos. Ahora, hay como una flotante. Algunos dirán, ¿qué es la ecología de saberes? Esto tiene que ver con epistemologías del sur. Si alguien quiere conocer más del tema, hay muchos autores, pero les recomiendo uno en particular, Boaventura de Souza. Él ha trabajado mucho el concepto de ecología de saberes. ¿Qué es la ecología de saberes? Esto que decíamos de planos horizontales. Es la articulación ética política de los diferentes saberes desarrollados por la humanidad, sin una jerarquización que niegue o silencie a algún grupo social. Su premisa es que no hay ignorancia ni saber en general. Todo saber supone una forma de ignorancia, olvido o desaprendizaje de otro. Lo dijimos al inicio de la charla, que es la cuestión eurocéntrica. Cuando se viene y se implanta una visión eurocéntrica, al mismo tiempo que se aprende eso, se olvidan otras cosas o se silencian otras. ¿Qué otras cosas dirán ustedes? Bueno, pues nuestras comunidades, nuestros saberes originarios. Para que entrara este concepto en la escuela, estos conceptos universales desarrollados de estos países, tuvieron que eliminarse otros. Entonces, siempre que se aprende algo, siempre al mismo tiempo se silencian otras cosas. Una ecología de saberes toma en cuenta eso y cada que intenta imponer un saber se reprime y dice no, no vamos por el colocar un pensamiento único, sino lograr que todos logren comunicarse y aportar en esta construcción. Es decir, cada que voy a tratar de imponer de esto es la verdad, me reprimo un poco y digo, bueno, ¿y cuál es la verdad de él y de ella y de él y de ella y de él y de ella? Y en esta reflexión de las diferentes verdades, ¿cómo logramos construir una que esté dando cuenta de todas, que cada una de estas logre cooperar con algo? Esa es la reflexión que se hace desde una ecología de saberes, donde los saberes no se jerarquizan, no se imponen, sino se logra hacer una convivencia de ellos. Bueno, sigamos. Después que siguen en los proyectos acciones, una vez que los acuerdos han quedado claros y han sido jerarquizados, se registran las acciones transformadoras que cada uno de ellos requiere. Es importante ubicar fechas, tiempos, responsables, evaluaciones y otros aspectos que permitan cumplir cabalmente con las tareas.
La nueva escuela mexicana implica una constante problematización que interpele, cuestione, indague y establezca contradicciones sobre la expresión de la realidad en la vida cotidiana de los educandos, la escuela o la comunidad. Esto, los que conozcan un poco de filosofía, esto se llama deconstrucción. Hablemos un poquito de ello, muy rápido, ¿no? Y con un ejemplo. Nosotros en la educación tradicional asumíamos verdades universales, ¿no? Y voy a poner una y vamos a deconstruirla. La deconstrucción implica encontrar la fisura de esas verdades y ver las incongruencias que tiene. En el análisis de esas incongruencias empieza el desarrollo de un pensamiento de deconstrucción. Ajá. Entonces voy a poner una verdad que podamos desde una cuestión ideológica aceptar como una verdad por todos nosotros. Y desde los prejuicios y desde nuestra cultura. Les digo, esto tiene que ver con eso. Esta es la fijación de un pensamiento único. Esta es la verdad universal. Voy a poner una. Como verdad universal, coloquemos que lo más importante en el proceso educativo en primaria son los niños. Creo que todos nosotros podemos aceptar y decir sí, sí, sí. Lo más importante de la formación en primaria son los niños. Bien. Ahora voy a desarrollar un pensamiento de construcción sobre aquella verdad. Y es, si lo más importante en la formación, en la primaria, son los niños, ¿por qué nunca se les escucha? ¿Por qué cada que damos clase siempre atendemos al libro de texto, a lo que dice la SEP, a lo que dicen otros maestros, pero nunca se acerca uno a los niños a decir, bueno, ¿y tú qué opinas? Si tú eres lo más importante, ¿por qué nunca te tomo en cuenta? Bueno, pues así estamos rodeados por todos lados. Todo el tiempo vivimos con ciertas verdades que damos como que las cosas son así, que es parte de nuestra ideología. Son verdades que hemos aceptado como hechos irrefutables. Pero cuando uno se siente un poco y medita esas verdades, empieza a encontrar fisuras, incongruencias. Y en esas incongruencias empieza el reconocimiento de las desigualdades. Y empieza el desarrollar una conciencia crítica y una indignación sobre cómo puede ser posible que yo me haya creído eso y que haya hecho un montón de cosas creído en que eso era así y que eso generó un montón de desigualdades en mi comunidad. ¿No? Las acciones toman en cuenta aquello, de que debemos tomar conciencia de que cada que hay una verdad absoluta, una verdad incuestionable, si nos acercamos un poco empezaremos a ver fisuras. Y en esas fisuras generamos un pensamiento crítico que ayude a la transformación de la estructura de desigualdades que se armó en la sociedad. Vamos a lo último. Les digo, esto me llevaría más tiempo, pero es un poco para platicar aquí entre todos nosotros de cómo se armaron los proyectos. En las últimas etapas que ya tiene que ver con comunicación, ya pasamos investigación, desarrollo, vamos a comunicación. La evaluación en esta etapa, los participantes evalúan cómo se desempeñaron en sus asambleas, en el trabajo comunitario que están haciendo. Pero es una evaluación diferente, lo verán con las preguntas. No es una evaluación de decir cuánto saqué. Soy un niño de 10, un niño de 8, un niño de 6, un niño de 3. No, no. Es una evaluación diferente que habla de la construcción del pensamiento crítico, de la construcción de una ciudadanía que toma conciencia de lo que pasa con los demás. Las preguntas que haría una ciudadanía crítica o una evaluación de la nueva escuela mexicana van: ¿escuché con atención a los otros? ¿Contribuí en el debate aportando algún comentario? ¿Profundicé junto con los demás en los temas del día de hoy? ¿Levanté la mano cuando quise decir algo? ¿Esperé mi turno para hablar? ¿Traté de relacionar mis ideas con las de mis compañeros? ¿Fundamenté con razones lo que expuse? ¿Di ejemplos para clavar lo que expresé? ¿Hice buenas preguntas? ¿Qué podría hacer para mejorar en la próxima asamblea? ¿Fue interesante la sesión? ¿Por qué lo fue?
Como ven, preguntas completamente diferentes que no tienen que ver con una cosificación de la educación, con convertirla en un producto, sino en generar una conciencia crítica, una comunidad, una relación con lo diverso. Ya casi terminamos, nos vamos a la última, que tiene que ver con la organización, y es la sistematización. Es tal vez el proceso más complejo que tiene que ver con la pedagogía crítica. O sea, los primeros tres, que es investigación, desarrollo y comunicación, son relativamente fáciles y algunos los hemos desarrollado. Es decir, primero investigar sobre un tema, después desarrollar algo, hacer un proyecto para tratar de resolver un problema social que la investigación me planteó, que se hizo patente. Y este último, comunicación, bueno, el penúltimo que habíamos pasado, pues es, ya que hice el proyecto, pues ahora cómo lo comunico con los demás, cómo lo interiorizo, cómo lo hago como un valor ya comunitario. Pero viene este último, que tiene que ver con la sistematización, que es el proceso más complejo. Casi nunca llegamos ahí. Nos quedamos solo hasta comunicar. En este caso, la autoría colectiva implica, porque esto es una autoría colectiva, estamos hablando que no lo hizo una persona individual, sino trabajamos en comunidad. Entonces, la autoría colectiva implica que el desarrollo del proceso de investigación tenga como base un consenso entre los participantes, el reconocimiento de todos. Además, los resultados deben escribirse expresando las perspectivas de todos los autores, sin olvidar las hegemónicas, como con el objetivo político de convivir en un espacio público, es decir, el reconocimiento de que a pesar de que quisimos hacer comunidad, hubo niños o hubo maestros que abusaron de su hegemonía, aunque intentaron ceder, aún así se encontraban en una situación de superioridad. Entonces, reconocer todo esta organización, cómo sí se generó comunidad, pero este plano vertical, este horizontal utópico, no se logró. O sea, sí se intentó, pero sí hubo unos por encima de otros. En este reconocimiento de desigualdades nos da pie para que la próxima vez que volvamos a hacer un proyecto, el proyecto que sigue, logremos que este plano de horizontal sea más horizontal, que no empiecen estas cumbres y estas cimas de diferencias de desigualdades, ¿no? Entonces, un reconocimiento real de lo que sucedió en el desarrollo del proyecto. Las siguientes preguntas podrían orientar la sistematización de las futuras asambleas, de los proyectos que siguen. ¿Cómo fue la participación de las y los compañeros? ¿Qué acciones propusieron? ¿Qué se modificó respecto a la asamblea anterior? ¿Cuál fue la mentalidad colectiva que se cultivó en la asamblea? ¿Cómo se evidenció la relación entre sentimientos y pensamientos durante la sesión? En términos generales, ¿qué se aprendió hoy? ¿Cómo crees que los compañeros o las compañeras demostrarán lo aprendido? Y bueno, pues a grandes rasgos, estas son las etapas que tienen cada uno de los proyectos que van a leer o que les van a entregar para hacer las ilustraciones. Por los tiempos, esto también hay que decirlo, con el paso del trabajo que ustedes van a ir haciendo, en algún momento tal vez la orden de, de creación que se les entregue no se les logre dar el proyecto completo. Yo espero que no sea así. Sucedió en primaria y en secundaria, que de repente eran tantas las prisas editoriales que se le decía, compañero, necesito una ilustración de unos niños en una mesa hablando con una maestra. Y entonces el ilustrador se ponía a ilustrar, pero no sabía esa ilustración dónde iba. O sea, cómo estaba el proyecto, qué estaba ilustrando. O sea, le dieron una indicación y se imaginó y dijo, bueno, pues quieres una mesa, unos niños y hablando, pues ahí están. Espero que no sea el caso y que cuando estén leyendo los proyectos, ustedes vean estas categorías y que cuando vean estas categorías piensen que su ilustración no es solamente una cuestión cacofónica, de que como aquí dice el proyecto, pues que unos niños se sientan de que en comunidad
en comunidad analicen los resúmenes que trajeron de la actividad anterior o algo así, digamos, estamos imaginando, pues entonces yo tomo esto y de manera cacofónica hago una ilustración que ejemplifique a pie puntilla lo que decía en el texto. Recuerden que eso es una pérdida, una cacofonía durísima que vemos comúnmente, ¿no?, en los libros de texto. Que lo mismo que se dice en letras, en palabras, aparece ilustrado, como si uno no pudiera a través de la lectura pues entenderlo y que necesite una imagen que ejemplifique lo que ya decía ahí. Entonces, podemos llegar a un plano superior, a un plano metafórico, donde la imagen viene a completar cosas que no dice el texto, viene a proponer escenarios superiores. Eso solo lo van a lograr en la medida en que entiendan cuál es la propuesta que está dando el autor. ¿Qué es lo que buscaba desde la nueva escuela mexicana? ¿Cómo motivó la indignación en el sujeto al reconocer las desigualdades, los prejuicios que está abordándose en este proyecto? ¿Cómo, qué tipo de ciudadanía está tratando de conformar a través del desarrollo de este proyecto? En la medida en que toman conciencia de esto, pueden hacer un codiseño con el autor y decir, mi ilustración no solamente cacofónicamente repite lo que tú habías escrito, sino que de manera metafórica, alegórica, da un paso más allá y ayuda en la construcción de esa ciudadanía. Bueno, pues no sé si les haya resuelto algún problema, pero todavía tenemos unos 15 minutos, 15, 20 minutos para intentar responder preguntas. No sé si habrá alguna pregunta. Todavía es un buen momento para escribirlas en el chat. Eh, de cualquier manera, si ha quedado todo cristalino, les recomiendo varias cosas. Uno, leer los libros del maestro, los de primaria y secundaria, son 4 libritos muy cortitos, los encuentran en internet, si no pidan a los asesores que les den una copia de los libros del maestro, ahí podrán tener más datos sobre esto que he platicado aquí. Son 4 libritos, 3 de primaria y 1 de secundaria, que les van a ayudar mucho. El caso de preescolar, se está escribiendo ese libro, todavía no se tiene terminado, pero con aquellos 4 libros les pueden dar una buena guía. Otra sugerencia que les digo es acérquense con sus tutores, con los compañeros que estén como apoyo de la dirección general. Ellos están a su disposición prácticamente las 24 horas. Apóyense de ellos cada que tengan algún problema, que no entiendan, que algo se les complique, pues apóyense en ellos. Y última sugerencia. Como ven, la nueva escuela mexicana es toda una ruptura con la escuela tradicional. Estos libros de texto, a mí, si me lo preguntan, me imagino un poco como los libros objeto que se dieron en época de vanguardias o a inicios del siglo XX. Son unos libros completamente experimentales, ¿no? Eh, y eso es muy lindo. O sea, piensen que están en un momento de vanguardia. La nueva escuela mexicana es un momento de vanguardia. Y que en estos momentos de vanguardia se puede experimentar y atreverse a hacer cosas que en otros momentos no se podría. O sea, si estuviéramos haciendo estos libros de texto hace 7 años, tendríamos toda una tradición que nos diría, no, la ilustración tiene que ser así, las actividades de otra manera, porque siempre se ha hecho el libro de texto de esta manera. Entonces ya hay toda una tradición y usted no puede venir a romper la tradición, tiene que continuar. No, la nueva escuela mexicana es una ruptura de lo que se venía planteando, es un giro de tuerca, es un giro de dados. Entonces, pues atrévanse, experimenten, sálganse de su zona de confort,
propongan ilustraciones que se salgan de lo común, porque es lo que buscan estos libros de texto, generar una nueva cultura en la mexicanidad, en la construcción de mexicanidad. Así que si no hay ninguna pregunta, ¿no? Me dicen que no. Ha sido una excelente tarde. Espero que les haya servido esta charla de algo. Si alguien desea conocer un poco más o quiere platicar conmigo, estoy en la Secretaría de Educación Pública casi todas las semanas, aquí junto a Metro Coyoacán, y si no, ya en pantalla ya les pasarán mi correo electrónico para que puedan mandar información, dudas al respecto. Así que, compañeros, una vez más los felicito por querer participar en esta convocatoria. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, cuiden a los suyos, cuiden a todos, a su comunidad, y esperemos que estaremos ansiosos de ver sus ilustraciones. Bueno, que tengan excelente tarde.